¿Listo para Cristo? Amén. Soy predicar más pequeño. Yeah, start the music over. You got it? Okay. Si tiene su Biblia, abre el capítulo 12 de Romanos. Una de las nuevas revelaciones es que he recibido desde que estoy aquí es leer la Biblia y disfrutar de las escrituras desde la perspectiva de otros idiomas. Al aprender español y leer la palabra de Dios, he descubierto una nueva forma de ver la palabra de Dios. Sinceramente, creo que la traducción al español se ajusta un poco más a la realidad que la inglesa. Y eso es simplemente por lo cercanos que son el griego y el latín. Pero realmente he disfrutado leyendo la palabra de Dios, es un nuevo idioma. Y creo que la profundidad que nos de la palabra de Dios es verdaderamente rica. Voy a leer el libro de Romanos capítulo 12. Antes de hacerlo, quiero hacer una observación sobre el libro de Romanos. Lo mencioné la última vez que prediqué, pero hay una profundidad muy real en los escritos de Pablo a la iglesia de Roma. Y hay muchas escrituras que requieren un manejo adecuado. El texto que estamos viendo hoy, creo que solo vamos a arañar la superficie de la riqueza del texto. Me gustaría comenzar leyendo los dos primeros versículos de Romanos capítulo 12. Go to the next slide. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. La palabra es muy duro para mí. Sí, muy difícil. Misericordias. ¿Cómo? Misericordias. Misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos primero la perspectiva. El primer versículo y la primera frase dicen que les insto a hacer esto desde la perspectiva de la misericordia de Dios. Otra forma de leerlo es desde la lógica de la misericordia de Dios. Al principio, lo que dice es que a menos que tengan una visión correcta de la misericordia de Dios, el resto puede que no tenga sentido. Él dice que lo que voy a decir se basa en una perspectiva de la misericordia de Dios. Y eso significa cómo ha sido misericordioso Dios con ustedes y conmigo. Verán, hoy en día hay mucha gente a lo que no le importa la misericordia de Dios. Hoy, terminar el sermón, mi pronunciación, la palabra misericordia, perfecto. Uno más, misericordia. Misericordia. De hecho, podría hacer toda una serie de sermones sobre la misericordia de Dios. Antes de entregar mi vida a Jesús,
vivía ignorando la misericordia de Dios. Recuerdo muchas ocasiones en las que sentí que mi vida debería haberme sido quitada. Muchas ocasiones en las que no me daba cuenta de lo mucho que Dios estaba trabajando en mi favor. Y luego, una vez que entregué mi vida a Jesús, revisé algunas de las decisiones que había tomado en la vida y me di cuenta de cuánto Dios ha sido misericordioso conmigo. Incluso hoy me despierto con la comprensión de lo que merezco. Déjame preguntarle hoy, ¿sabe lo que merece? ¿Sabe lo que Dios debería hacernos? Tener esa comprensión de lo que Dios podría o debería hacer por nosotros. Debería hacernos estar internamente agradecidos de que nuestro Dios sea un Dios misericordioso. Sabéis, la gente tendrá diferentes perspectivas sobre quién es Dios y que Dios es un Dios iracundo. ¿Iracundo? Iracundo. Dios es un Dios injusto. Porque Dios es un Dios recoroso. Pero al estar en una relación con Él durante tanto tiempo, estoy muy agradecido por la misericordia de Dios. ¿Está agradecido por la misericordia de Dios hoy? ¿Está agradecido? Dios no les juzgó cuando podría haberlo hecho. Sé que si mira atrás en su vida, siento que estoy en la categoría de recibir más misericordia que juicio. Que si mira las decisiones que he tomado, si mira las decisiones que ha tomado usted, diría que sabe que siento que soy receptor de más misericordia. Pero eso Pablo les dice a los hermanos y hermanas, quiero que vean esto a través de la misericordia de Dios. En otra traducción, si utilizada la palabra lógica, que quiere decir con la palabra lógica, está diciendo que es una comprensión razonable. Eso significa que según la razón de una persona razonable, esto debería tener sentido. Esto no debería ser controvertido si tienen en cuenta lo mucho que Dios ha hecho por ustedes a través de su misericordia. Lo que Dios nos pide a continuación debería tener sentido. Lo que también nos hace comprender es que Dios es razonable y lo que exige de nuestra estilo de vida, de que tiene sentido lo que Dios nos pide, tiene sentido lo que Dios exige de un estilo de vida. Espero que vean lo que quiero decir sobre la profundidad de Romanos. Realmente podría seguir hablando de esto, pero quiero sentar las bases sobre lo que construir. Que a medida que crecemos como iglesia, nuestra comprensión de la palabra de Dios también crece. El texto continúa diciendo que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio razonable. Así que pongamos esto en perspectiva. Lógicamente, o en vista de la misericordia de Dios, es razonable que ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos.
Pablo dice en este texto que tiene sentido ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Quiero hablar de este porque lo que Pablo dice es que la respuesta a la misericordia de Dios debe ser una ofrenda. Y la ofrenda que Pablo dice que es razonable es que demos nuestra carne o nuestros deseos, nuestra carnalidad como sacrificio. Él dice, ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Creo que hay una gran profundidad en lo que dice sobre ofrecer nuestra carne. La Biblia es clara en cuanto a que no se puede confiar en nuestra carne. La Biblia dice que nuestra carne necesita ser disciplinada. La Biblia dice que nuestra carne no es confiable y carece de barreras de protección. La Biblia continúa diciendo que nuestra carne no agrada a Dios, que no podemos agradar a Dios con nuestra carne. Así que ofrecer el sacrificio vivo significa que nuestra vida, en vista de la misericordia de Dios, debe consistir en crucificar nuestra carne día a día. El sacrificio de la carne significa que nos va a costar algo. Es muy interesante que en nuestra relación con Dios pensemos que no tenemos nada que ofrecerle. Pero lo que dice Purse, pero lo que dice Pablo es que si tenemos algo que ofrecer a Dios, nuestra carne. ¿Cómo se aplica esto a usted y mí? Es que cada día al despertarnos deberíamos pensar en cómo crucificar nuestra carne. La ofrenda de nuestro sacrificio carnal es cómo suprimo mis deseos carnales por deseos espirituales. ¿Cómo puede despertarme y decir menos de mí y más de ti, Señor? Recuerden, esto es desde la perspectiva de la misericordia de Dios. En la Biblia se dice que debemos sacrificar nuestros deseos carnales. ¿Cómo se sacrifican los deseos carnales? ¿Cómo sacrifica usted su carne por las cosas de Dios? La Biblia dice que lo ponemos a los pies de Jesús. Por eso soy un firme defensor de la oración diaria y la lectura de la palabra de Dios. Creo que hay una gran victoria en la vida de alguien que se despierta y toma la decisión consciente de leer y orar. Para mí es un sacrificio razonable. No creo que sea pedir demasiado. Para mí, no creo que Dios me pida demasiado. Y no creo que sea necesario tener la idea de que hay que pasar todo el día en la presencia de Dios. Creo que si uno despierta y dice, Señor, quiero disciplinar mi carne y quiero entender tu palabra. Creo que solo tener ese corazón y tomar la decisión de hacerlo es un gran estímulo. Sabe, leer la palabra de Dios todos los días me aporta mucha claridad y perspectiva sobre el resto de mis días. Así que disciplinar la carne y sacrificarse, la carne viene a decir, quiero tu bien hecho en mi vida, Señor. Can you get the music going, Hannah? Él dice, los sacrificios que quiero son que sean santos y agradables a Dios. Dediquemos unos momentos
a hablar de lo que eso significa. Ser santo significa ser apartado y Dios es quien define lo que es santo. Dios nos dice lo que es la santidad y es el rechazo de la carne. La Biblia dice que ninguna carne morará en su presencia. Me gusta la palabra, morará. La palabra dice que debe ser agradable a Dios. Eso significa que no podemos dar por sentado lo que Dios considera agradable, sino que es Él quien lo decide. Creo que la imagen más clara de esto se encuentra en el libro de Génesis, cuando vemos las ofrendas de Cain y Abel. ¿Cómo se dice? Cain y Abel. Abel. Cain y Abel. Cain y Abel. Cain, ok. Vemos que una ofreció una ofrenda correcta y el otro ofreció una ofrenda incorrecta. La Biblia dice que una agradable al Señor y la otra no. No dice que las ofrendas fueran malas. No dice que las ofrendas no fueran agradables a la vista. No dicen que las ofrendas no parecieran buenas desde una perspectiva externa. La Biblia dice que no era agradable a Dios. Lo que significa que Dios no encontró aceptable ese sacrificio. Retrocedemos un poco, esto es profundo. Dios nos desafía a ofrecerle un sacrificio que le sea agradable. Eso significa que no podemos decir, bueno, le di esto a Dios en aquello. Eso significa que no podemos decir, escucha, si Dios no lo encuentra agradable, no es lo suficientemente bueno. Todo lo que hago es leer la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hago es analizar el texto de lo que está escrito en el libro de Romanos. Y podemos encontrar este hilo conductor a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que Dios dice que un sacrificio solo es bueno, para mí es agradable. Hablemos de los sacrificios que agradan a Dios. Sin duda, esto es en lo que nuestro corazón debería sentarse. ¿Cómo puedo ofrecer algo que les sea agradable? Los dos primeras nos dan la esperanza de que podemos vivir. Dice que no permitan que el mundo forme sus opiniones. No permiten que el mundo sea quien les moldee. Saben, está pensando en esa palabra formar. Y la imagen que me vino a la mente fue algo que lleva tiempo construir. Pensando en los tiempos de la Biblia, en cómo moldeaban la arcilla para hacer vacías. Y viendo cómo tenían que usar sus manos para alisar constantemente las cosas y hacerlas utilizables. Y como eran pequeños toques aquí y pequeños cortes en la cerámica, los que daban forma a la hermosa vacía. Pero lo mismo ocurre con el mundo, que el mundo está tratando de moldear pequeñas cosas, pequeños instantes, tratando de infiltrar pequeños pensamientos, tratando de insertar pequeñas actitudes, intentando hacernos dudar un poco
de Dios. Y lo que dice la Biblia es que no debemos dejarnos moldear por el mundo. Hablemos un poco de las cosas que para ustedes. La semana pasada prediqué sobre los 5 sentidos como puertos de entrada a nuestra alma. Y cómo estos 5 sentidos son vías para que el mundo nos influya. La Biblia dice que no se dejen moldear, dice que no permitan que el mundo derribe sus muros. Incluso a nuestras relaciones con las personas, a nuestra relación, a las relaciones con la familia y los amigos. Que el muro se mantenga en pie porque agrada a Dios, no al hombre. Usted dice que esto es un verdadero refuerzo para la confianza, de la oportunidad de delegar sus acciones en Él. Cuando la gente dice, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué vives así? Pueden decirle que lo hacen por Él. Lo hago para complacerlo. Si tienen algún problema con eso, pregúntale a Él, no a mí. Él es quien le dijo y lo estoy practicando. Es difícil decir que hay que transformarse. Que ven que el mundo se conforma, pero Dios puede transformar. De eso estamos hablando cuando hablamos del poder de Dios transformado su mente. Que necesitamos tener la perspectiva de que nuestra mente necesita ser transformada, no formada. Realmente quiero seguir analizando este texto, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver este último pasaje del texto y llegar a una conclusión. La Biblia dice que cuando hagamos esto podremos ver cuál es la voluntad de Dios. Si alguna vez han querido saber cuál es la voluntad de Dios, deben transformar su mente. Para transformar su mente deben tener una visión de la misericordia de Dios. La Biblia dice que podrán probar y aprobar la voluntad de Dios. Eso significa que la voluntad de Dios es demostrable. Eso significa que la voluntad de Dios puede sernos dada con claridad. Podemos estar seguros de que estamos caminando en la rueda de Dios si vivimos en estilo de vida como este. Quiero animarnos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Los animo a disfrutar de un estilo de la vida sacrificial. Los animo a transformarse en su mente. Con eso me gustaría pedirles que inclinen la cabeza y cierren los ojos, por favor.